Bueno, gente, en este episodio de Aclárame la Duda, venimos otra vez con un tema controversial, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando hoy de la religión o del concepto de lo que es Dios. Así que te recomiendo que si tú eres una persona que tal vez, no sé, tal vez le molestan esos temas, se agita, no le gusta que estén hablando de eso, se pone defensivo, pues yo te recomiendo que de verdad no escuches este podcast porque aquí no estamos para quitarle el buen humor a nadie. Pero si tú eres de las personas que tienen la mente abierta y te gusta hablar de esos temas y no te molesta explorar nuevas ideas, pues puedes quedarte escuchando. Así que con eso dicho, hoy el tema va a ser sobre el concepto de lo que es Dios por la simple razón de que para mí, y yo sé que para muchas otras personas, esto de la religión ha creado mucho más daño que bienestar en todas las partes del mundo. Y no me refiero a ninguna religión específica, estoy hablando de religiones en general. En vez de unir, lo que hacen es separar. ¿Entiendes? Yo quiero compartir con ustedes una frase que yo vi en línea, ¿verdad? Y tuve que compartirla con mi hermano y decirle, tenemos que hacer un podcast sobre esto, porque este tema, primero que nada, estoy de acuerdo con la frase, ¿verdad? Ustedes no tienen que estar de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo con la frase. La frase es la siguiente, dice, para poder encontrar al Dios que creó al hombre, o sea, al creador, para poder encontrar al Dios que creó al hombre, tenemos que dejar de perseguir al Dios que el hombre creó. O sea, tenemos que dejar de perseguir al Dios que el hombre creó si nosotros queremos encontrar al Dios que creó al hombre. Pero entonces, Yadiel, tú estás diciendo que estás de acuerdo con la frase y esa frase está diciendo que el hombre creó a Dios. O sea, la gente va a decir, entonces tú estás loco, o sea, estás diciendo que nosotros creamos a Dios. ¿Sabes? Oye, la gente tiene que entender algo. Una cosa, o sea, nosotros no estamos diciendo que el hombre es el creador de Dios. Nosotros sabemos y reconocemos que hay un ser que es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Exacto. Pero en las diferentes religiones y diferentes culturas ven a Dios de diferentes maneras. Porque la manera en que los hindúes ven a Dios es una, la manera en que los cristianos ven a Dios es otra, los musulmanes ven a Dios de otra manera, ¿sabes? Son diferentes conceptos. Por eso es que dice esa frase, debemos dejar de perseguir al Dios que el hombre ha creado. ¿Sabes? El hombre ha creado un concepto de Dios distinto. Y la frase está diciendo, para encontrar al Dios creador, al Dios que creó al ser humano, el hombre, tenemos que dejar de perseguir a esos dioses que han sido creados por el ser humano, ¿me entiendes? Y cuando decimos eso, nos referimos al concepto, cómo describimos a Dios. Exacto. La Biblia dice, no, porque Dios es un Dios celoso. No, porque Dios, la venganza es de Dios. No, porque Dios es esto. No, porque Dios es amor, pero también fue consumidor. Es como quien dice, Dios es bueno, pero cuando se encojona, se encojona. ¿Me entiendes? Son cosas, son cualidades del ser humano. Uno es bueno, yo soy bueno, pero cuando me encojono, me encojono. ¿Me entiendes? Yo soy, el ser humano es celoso también. El ser humano es vengativo. Entonces le ponemos cualidades a Dios que realmente son del ser humano. O sea que es como que nosotros le atribuimos a Dios cosas que realmente son de nosotros. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Exacto. Exacto. Y escúchame, mi pregunta es la siguiente, Gaby. Todas las personas, no importa de qué religión sea, ¿verdad? Si tú les haces la pregunta, ellos obviamente piensan que sí, que su religión es la verdadera y tienen razones para, ¿sabes? Ellos te muestran, no, lo que pasa es que la historia, el libro sagrado dice tal cosa, así fue que sucedió, todo tiene su historia, ¿sabes? Que son hechos. Ellos tienen ciertos datos que te explican el por qué es que ellos dicen, mira, este es el Dios. O sea, esto es Dios. Pero si tú te pones a pensar, ¿cómo es posible que ese mismo Dios sea distinto al Dios de otro? O sea, que entonces hay dos opciones en ese caso. O hay más de un Dios,
o el Dios que supuestamente se comunica con todo el mundo le está dando información distinta a todo el mundo. Por eso es que tú dices que le dan atributos y cualidades humanas, es porque la interpretación del hombre es lo que daña el concepto de Dios. Por eso es que en este podcast aquí no se está hablando de que si Dios existe o no. Esa no es la pregunta. No estamos hablando de que si Dios existe o no. Estamos hablando que el Dios que ha creado el hombre lo ha creado a su imagen y semejanza. Exacto. Eso de que no es que yo soy celoso. Dios es celoso. Dios se encojona. Dios es amor. ¿Sabes? Son cualidades humanas. Definitivo. Dios tiene sabiduría. ¿Sabes? Literalmente, ¿qué son celos? Los celos mismos. Cuando tú tienes celos de tu pareja, es un tipo de inseguridad. Es un tipo de ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Tú estás diciendo que Dios es inseguro, que Dios es esto. O sea, entonces, pero a la misma vez Dios lo sabe todo. Pero entonces crea al ser humano ¿sabes? Hay una parte en la Biblia que dice que Dios se arrepintió de haber creado el hombre. Después dicen, no, es una mala traducción porque no es que se arrepintió, es que le pesó en el corazón haber creado el hombre. ¿Sabes? Un Dios perfecto que lo sabe todo, que sabía que todo iba a pasar, que aquello que lo otro. ¿Sabes? No, son cualidades y cosas que tú te das de cuenta, y si tú analizas bien y lees la Biblia y cualquier libro sagrado, porque esto lo vas a encontrar en cualquier libro sagrado, esto no es cuestión de defender a los hindúes, aquel otro, no. Lo que pasa es que aquí somos cristianos, en Puerto Rico la mayoría de la gente, y es realmente la religión más número uno, es la de la más que se habla, la Biblia. Ajá. Y todo esto. Sí. Y por eso hablo de eso. ¿Sabes? Si tú la lees bien y te pones a pensar en cuestiones, tú, ¿sabes? Van a haber cosas que tú dices, no. Lo que pasa es que la mayoría de la gente pues ya tiene la Biblia como autoridad y lo da por hecho, y no, esto es por fe y aquello lo otro, pero ponte a pensar y a cuestionar y tú te vas a dar cuenta que tú dices, no, esto no puede ser así, de verdad. O sea, y como tú estás diciendo, yo creo en Dios, en el sentido de yo creo que hay un creador. Pero pensar que Dios es como, yo se lo digo a mami, yo digo, mira, si el verdadero Dios es el Dios de la Biblia, según como lo describe, de verdad, a mí no me interesa saber de ese Dios en el sentido, ¿sabes? No, yo no quiero creer en ese Dios. Ok, está bufio, está interesante todo esto, pero yo no puedo creer que Dios es así. ¿Entiendes lo que te digo? No puedo, porque es que... Porque cuando tú dices eso, cuando tú dices que Dios es así, ¿a qué tú dices a qué tú te refieres con que Dios, que Dios pues, es así? Los relatos que hay en la Biblia, los relatos que, mira, que Dios mandó a conquistar esta tierra y mandó a matar a todo el mundo, incluso a los animales. No, que mandó a Moisés a decir que la mujer era aquí, si la encontraban en adulterio o fornicando, había que apedrearla hasta matarla. No, que si, o sea, todas esas cosas, tú dices que mandó a sacrificar a Abraham, lo mandó a sacrificar a su hijo, a probar su fe. Que cuando Job, el diablo vino donde Dios y dijo que Job lo adoraba y todo esto porque él era rico y le había dado muchas bendiciones, pero que si a él le quitaban todo iba a maldecir a Dios, y viene Dios y dice, pues dale, pruébalo, pero no toques su alma. O sea, negociando con el diablo para ver si él maldecía a Dios. Pero entonces, si Dios lo sabe todo, ¿por qué tiene que probar a Job? Si él sabe que no lo va a maldecir o no. Le mató a sus hijos, le quitó todo, el diablo, porque no fue Dios, porque Dios es bueno y no puede. No, pero Dios lo permitió, porque lo negoció con él. O sea, tú lees todas esas cosas y tú dices... Sí, yo sé. Yo entiendo, o sea, son relatos que tratan a lo mejor de llevar una enseñanza buena y positiva sobre Dios o el creador o la vida, pero no necesariamente son cosas que, como yo he dicho anteriormente, pasaron así literalmente. Y pues yo no puedo entender un Dios que va a negociar con el diablo, me va a quitar a mis hijos y todo para probarme. Si yo maldigo, no, porque si tú lo sabes todo, conoces mi corazón, tú no tienes que probarme. Eso lo puedo decir yo como humano. Puedo decir, vamos a hacerle esto a Génesis, a ver si cae. Vamos a tentarla, vamos a provocarla, vamos a mandarle a otro chamaco que le tire esto, a ver si cae. Porque yo no sé, porque yo no lo sé todo. Pero si yo soy Dios y lo sé todo, yo no tengo que mandarla a tentar nada, porque yo conozco su corazón y lo que hay dentro de ella. Y sé lo que puede hacer y lo que no. ¿Entiendes? Por eso es que yo digo, estas son cosas que le atribuyen a Dios, historias y todo, pero no son necesariamente... Sí, es que yo pienso, lo que tú te refieres es que todas esas historias, o sea, que tú no estás negando si pasaron o no, tú lo que dices es que tú no estás de acuerdo con que eso fue como que, fue que Dios lo inspiró, eso, sino que la interpretación del hombre dice que fue Dios. Eso de las tierras, que lo explicamos en el otro podcast, no, lo que pasa es que esa es nuestra tierra prometida, Dios a mí me dijo
Y yo que dije, mira, Dios no te dijo a ti un carajo. O sea, Dios no te mandó a ti a que vayas allá y matar a todo el mundo y quedarte con la tierra. No me venga a decirle eso, porque esa es la misma mierda que usó Cristóbal Colón, la misma mierda que sigue usando la gente a nombre de Dios, de que no, lo que pasa es que ustedes son malos, nosotros somos buenos, ¿viste? Entonces hay que tener un orden en el mundo, lo mismo que hace Estados Unidos, lo mismo que hizo España, lo mismo que hizo Inglaterra, a nombre del bien, a nombre del bien, vamos a entrar a tal tierra, vamos a matar a todo el mundo y después decir, no, lo que pasa fue que Dios nos mandó. Dios no te mandó. So que yo estoy de acuerdo con eso, pero mira, hay una frase que tú dijiste, la de Nietzsche. ¿Tú la tienes por ahí? La tengo aquí. Nietzsche dice que el hombre en su orgullo creó a Dios a su imagen y semejanza. ¿Sabe que la Biblia dice imagen no, y que semejanza? Tú sabes que eso aparece en la Biblia, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. La gente lo coge tan superficial que de hecho a mí me encanta esa frase. Y no estoy diciendo, o sea, eso que dice en la Biblia, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, yo lo veo y lo veo, te voy a explicarles por qué lo veo así, que ha sido por personas que son altamente espirituales y no altamente religiosas, que de hecho una persona espiritual no tiene que ser religiosa, pero una persona religiosa debe ser espiritual, ¿me entiendes? Debe, por lo menos debe ser espiritual. Esa frase no es religiosa. Esa frase de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza no es una frase que se debe, no, o sea, no es un mensaje que se debe tomar por, bueno, pues Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen que tiene el hombre de sí mismo? Ponte a pensar, ustedes que nos escuchan, tú que estás escuchando este podcast ahora mismo, ¿cuál es la imagen que tiene el hombre? Cuando digo el hombre me refiero a hombres y mujeres y los seres humanos. Los seres humanos tenemos la imagen de nosotros mismos ¿de qué? De nuestro cuerpo, de nuestra forma. 2 brazos, 2 piernas, una cara, una cabeza, una nariz, 2 ojos. Eso es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a otro ser que tiene esos atributos físicos, nosotros decimos, mira, eso es otra persona, ¿verdad? Tú no dices, mira, eso es un árbol. Esa es la imagen que nosotros tenemos cuando uno reconoce a otro ser humano, es por la forma que tiene. Por lo que acabo de decir, tiene la cabeza, 2 ojos, una nariz. Mira, eso es una persona, eso es un hombre, una mujer. Porque tiene cierta forma física y así es que el hombre se identifica consigo mismo. Yo desde ahora te puedo decir, la persona que piense, para mí, es un total morón, 100%, y no me importa si la persona que me está escuchando es un pastor. Si tú piensas que Dios tiene 2 bracitos y 2 piernas, una cabeza y una nariz, y que por eso, a eso es lo que se refiere ese mensaje bíblico de que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. Tú eres un morón, eres tonto. O sea, no, literalmente no le diste ningún tipo de pensamiento a eso. Ningún tipo de pensamiento le dan a esta frase por el simple hecho de que hay algo mucho más allá del cuerpo humano, de lo que es el físico. Así que cuando dice imagen y semejanza, no se refiere a lo físico, sino se refiere que tenemos un espíritu, al igual que Dios, que es un ser espiritual. O sea, que existe más allá del cuerpo, ¿me entiendes? Nosotros, según verdad, el mundo espiritual, pues tenemos un espíritu y por eso es que somos a imagen y semejanza de Dios, porque también tenemos un espíritu, porque tenemos la capacidad de razonar, ¿me entiendes? Porque no tiene un animal de razonar, ¿me entiendes? Tener voluntad propia para razonar, pensar, tener un espíritu. Dios tiene eso. O sea, no se refiere a cualidades o sea, a esto física. Por eso que tú estás diciendo que si tiene un brazo, una pierna, porque la gente cuando ve a Dios se imagina un viejito en un trono. Cuando hablan del trono de Dios, se imaginan realmente un trono, como en oro, con un viejito, con una bata blanca, con un resplandor detrás y una barba blanca, larga, y se imaginan a Dios así literal, y jurado que es así. Piensan que ese es Dios. ¿Entiendes? Y, ¿sabes? Para mí Dios no es ni siquiera algo físico, es totalmente algo como espiritual, como un tipo de energía, algo. O sea, no es... Vamos a hablar de energía un poquito, vamos a hablar un poquito de energía. Yo te voy a enseñar, te voy a dar un ejemplo, Gaby. Si tú puedes levantar tu brazo ahora mismo, ¿verdad? Puedes levantar tu brazo. ¿Qué se necesita para tú poder levantar el brazo?
Energía, se necesita Energía, ¿verdad? Pero detrás de esa energía está la fuerza de voluntad. esa voluntad, sí. Tú sabes que hay algo en la Biblia que dice que nada pasa si no es por la voluntad de Dios, qué sé yo. Eso también lo malinterpretan y lo malinterpretan con lo del libre albedrío. ¿Me entiendes? Ah, pues entonces tú me quieres decir a mí que toda la persona que mata a alguien es porque fue a la voluntad de Dios también, porque entonces Dios lo... No. La voluntad, que en inglés le dicen the power of will, es lo que tú necesitas para tú moverte, Gaby. Por eso es que una persona, cuando le quitan los nervios, o sea, cuando a ti te anestesian, tú te puedes mover. Cuando tú tienes los nervios pinchados o algo y eres cuadraplégico, por más que tú tengas la voluntad, tú no puedes moverlo porque se necesitan las dos, la voluntad y la energía. Esas son cosas bien profundas Sí, que porque al aparecen tener en la Biblia. problemas neuro, ¿verdad? A nivel de nervios y cosas, pues esa energía no fluye como tiene que fluir y no, exacto, no puede. Pero se necesita la voluntad. Ahora Ujú. mismo tu brazo no se mueve solo, si no es por voluntad. Y es, ven acá, la voluntad es algo que se puede ver. Tú puedes ver la voluntad o puedes ver el resultado de la voluntad. ¿Me Resultado. entiendes? Esas son cosas bien profundas que la gente no entiende y malinterpreta. ¿Me entiendes? Pero es lo mismo con la creación. Estamos hablando de la creación, que el Dios que si todo fue creado por la voluntad de Dios, eso es lo mismo que se refiere. Así mismo como tú por tu voluntad puedes mover tu brazo, pero tú no puedes ver la voluntad, solamente puedes mover el brazo moviéndose. Asimismo, estamos viendo nosotros el mundo, la creación moviéndose. ¿Me entiendes? Tú no puedes jamás en la vida negar que dentro de ti, cuando tú dices, ¿sabes qué? Voy a mover mi brazo izquierdo, esa voluntad existe primero en tu mente antes de que la energía fluya. ¿Me entiendes? Tú puedes ver el brazo moviéndose, pero tú no puedes ver la voluntad. Y así mismo nosotros no podemos ver a Dios, pero sí podemos ver o sea, el resultado de su voluntad. Que esa frase es bien profunda que dice que todo pasa por la voluntad de Dios, que eso no es de que Dios te quiere controlar, pues, y eso es lo que yo digo, Gaby, la gente se lo toma de una manera tan superficial, sabiendo que eso es un libro que tiene mensajes bien profundos, ¿me entiendes? Y Ujú. esa palabra, esa frase de que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, la gente se lo toma, como tú dices. La gente literalmente se cree que es un viejito con bata blanca y barba. Es lo que te dije, es que, mira, yo lo veo de esa forma, es como que a imagen y semejanza, pues somos seres espirituales también, tenemos la capacidad de razonar, de tomar decisiones, ¿entiendes? Tener, Somos, somos tener ese mente, poder somos de espíritu. voluntad, somos creativos, porque a diferencia, Dios es creador, crea de la nada, nosotros somos creativos, ¿me entiendes? Que creamos a partir de lo ya creado, ¿sabes? Pero Nosotros usamos los ingredientes, tenemos ese nosotros usamos los también, ingredientes del creador. ¿cómo se dice? Esa descripción, esa cualidad que no tiene a lo mejor un animal de ser creativo, aunque también tienen sus cositas, porque un pajarito que hace un nido tiene cierta creatividad también, ¿entiendes? Pero Ujú. en eso es más a lo que se refiere, no al ¿Cómo tú nivel puedes físico. crear algo de la nada? Se Tú puede mismo, o crear sea, no estoy hablando de Dios, estoy hablando de ti. ¿Dónde y cómo tú puedes crear algo de la nada? en la mente. En la mente, papá. Por eso es que dicen que el todo es mente. Mm. Atentamente, el Kibalión. Todo es mente. Porque por eso, de esa es la única manera que se explica, ¿verdad? Que Pero como quiera, los es de la creadores. nada, pero a la misma vez tú estás trayendo cosas ya que existen, ¿me entiendes? Sí, Sadhguru dice que todos los pensamientos de nosotros y todas las innovaciones son conceptos exagerados de cosas que ya sabemos. Exacto. O sea, ¿Qué es y el avión? Es un él- concepto exagerado de algo que ya sabemos. ¿Qué es lo exacto, que sabemos? Pues los pajaritos. Pues es un concepto exagerado de algo que ya sabemos. ¿Me exactamente. Ya entiendes? Dios pues tiene la capacidad de hacerlo a partir de full de nada. De- Pero el punto es exactamente. ese. Y pues Nietzsche dice eso, el hombre en su orgullo crea a Dios a su imagen y semejanza. Yo fíjate, me gusta la frase de Nietzsche, pero yo no lo veo tanto como que en su orgullo. Yo pienso que es en su ignorancia. En su Su ignorancia, ignorancia. su miedo, no de tanto en su orgullo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo? ¿Por qué tú dices miedo?
Porque un hombre... Miedo a lo tú desconocido, que... como la frase, como lo que te compartí ahorita, mira, que eso yo lo había leído antes también, porque el miedo es un factor bien importante de todas las religiones. Mucha gente cree por miedo, mucha gente va a la iglesia por miedo, y es un miedo inconsciente, porque si tú le dices, la persona te dice, no, no, yo no voy por miedo, yo no oro por miedo, porque no han analizado y cuestionado sus oraciones, como yo lo he hecho. Cuando tú oras, ¿qué tú dices? Señor, gracias por un día más de vida. Señor, proteja a mi familia. Gracias por el pan de cada día. ¿Por qué estás agradeciendo por un día más de vida? Porque tienes miedo de no tener un día más de vida. ¿Por qué estás pidiendo salud y vida para tu madre? Tienes miedo que se muera. ¿Por qué estás agradeciendo por el pan de cada día? Porque te daría miedo no tenerlo. Hay un miedo detrás. Porque somos seres limitados, tenemos ciertos límites. Y hay cosas que no podemos controlar. Y cuando tú tienes algo que no está bajo tu control, tú necesitas algo, un ser superior, que pueda controlarlo. ¿Y quién es ese? ¿Yo? Sí, necesitas un líder. Es como la necesidad de liderazgo. Tener Exacto. algo que saber que te proteja. Hay un libro que se llama ¿Por qué el hombre crea a Dios? El autor es Gabriel Albendea. Y yo te leí la Gabriel descripción Pajoder ahorita. se llama también. Dice, el hombre crea a Dios porque tiene miedo a lo desconocido y se tranquiliza dando un nombre a su ignorancia sobre el origen del universo. Porque al adorar a un ser que cree superior y justo, espera una recompensa como el niño que obedece a sus padres. Sin duda, el hombre idealiza su propia imagen, dotándola de las cualidades más sublimes y personificándolas en un ser supremo. ¿Entiendes? Ahora mismo a Gabriel y esto, a los nenes, tú le dices, pórtate bien porque Santa Claus, esto, lo otro. Entonces el nene dice, cuenta, pues tengo una recompensa, antes lo voy a traer buenos regalos, lo que yo quiero, vamos a portar bien. ¿Entiendes? Igual uno. Pues Dios, Esa voy para el es la paraíso, naturaleza humana. La voy para el naturaleza humana, cielo, sí. Dios me está velando, Dios te está viendo. Desde chiquito te están diciendo eso. Dios todo lo ve. Dios te está viendo. Tú tienes miedo a hacer tus cosas. La conciencia te mata cuando vas y te masturba por primera vez. ¿Por qué? Porque aunque tú estás encejado en el bañito, Dios te está Dios te viendo. está bien. Y la conciencia te mortifica porque tú dices, Dios lo sabe. Yo no lo puedo esconder a Dios. Entonces, ese miedo y esa cosa, pues, para tener un control, para que te portes bien, para que hagas las cosas bien, ¿me entiendes? Y yo no sé, en verdad, esto son tantas cosas que se pueden hablar, pero Sí. yo, Escúchame, pero en cuestiones de que Dios ha creado, o sea, yo pienso que el mensaje, Gaby, lo que a mí me gustaría que el mundo, ¿verdad? Que yo, se podría decir que es un deseo que jamás en la vida se va a cumplir, pero yo pienso que el mundo sería mucho mejor si las personas dejaran el fanatismo religioso y entendieran que todos somos parte de lo mismo, ¿me entiendes? Todos somos humanos, por así decirlo, todos somos humanos y quien sea que nos creó, lo que sea que nos creó, es el mismo. ¿Sabes? Tú no puedes tener, aquí no se trata de quién está bien y quién está mal. No se trata de que porque tú eres cristiano, pues ahora yo estoy mal porque yo pienso que las enseñanzas de Buda son, ¿sabes? La filosofía de Buda es mejor. Para mí, si las personas piensan cuál es mi opinión personal, digo, si es mi opinión, obviamente tiene que ser personal, eso es redundancia. Pero yo pienso que casi todas las religiones, por lo menos las más grandes, tienen filosofías que son bien similares. Yo pienso que los principios los principios de la vida son los mismos. Es el hombre bajo su propio orgullo, bajo su propio egoísmo, de pensar, no, yo soy mejor que tú, no, nosotros fuimos primero. No, a mí Dios me habló primero, eso fue 3000 años antes de Cristo. Tú estás mal, yo estoy bien. Cristo vino después de Buda. No, no, pero Buda fue el primero, no, pero antes que Buda hubo fulano. Es como que una competencia, literal, competencia de decir como que no, yo soy el especial, tú no eres especial, yo soy el especial, porque Dios me habló a mí primero, a los de mi tierra. Ustedes no, ustedes estaban allá. No, pero lo mío fue en 3500 años de... No, pero antes de eso hubo fulano. O sea, es como una competencia de decir, cabrón, tú no eres especial, yo soy el especial, yo. O sea, no, yo. y eso no lo dice, gente. eso no está en la Biblia, y no nos podemos salir de la Biblia, porque dice que el que se salga de la escritura. Pero, ¿qué significa realmente eso? También. Porque si
lo que dice la Biblia y lo que dice otro libro sagrado, si no es contradictorio, ¿qué importa si aquí lo dice o acá? ¿Sabes? Si este principio no contradice este otro principio que está en la Biblia, al contrario, lo explica a lo mejor o lo refuerza. ¿Por qué yo no puedo decir que esto está brutal y es verdad? Ni me puedo dejar llevar por eso. Ah, no, porque no está en la Biblia. Porque no está. ¿Sabe? Que si en un libro hindú o en un libro sagrado dice algo brutal, que es verdadero, que no es contradictorio a lo que dijo Jesús, no, pero eso no está en la Biblia. ¿Quién dijo eso? Shiva, aquel otro Dios. Nah, Krishna. Krishna, eso no Krishna es bíblico. Pantayali. Ey, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y no lo puedes dejar llevar porque no es bíblico. ¿Sabe? ¿Sabe? Que hay cosas que los mismos cristianos saben que están en la Biblia, que los mismos autores dicen. Miles de años de antes. No, escucha, que los mismos autores dicen ¿sabe? Que no es inspiración de Dios. Porque Pablo, a veces cuando escribe, dice, y esto lo digo yo, no el Señor. ¿Sabe? Que ahí está dando a entender que sí, esto no es inspirado. Esto lo digo yo, ¿verdad? ¿Sabe? Pero pero lo toman como una gran autoridad, como quiera, porque aunque Dios no lo mandó a decir a Pablo, lo está diciendo Pablo, un hombre que Dios usó. Y es válido, porque aunque no lo mandó a decir Dios, lo dijo Pablo. Y Pablo es un autor bíblico, tiene poder. Pero si lo dice otro libro sagrado, no, eso no es bíblico. Y yo me tengo que dejar llevar por la Biblia. No, papi. Tú tienes la capacidad de pensar y decir, ¿sabes qué? Esto que dice el budismo es verdadero, está brutal y yo lo puedo aplicar en mi vida. Eso no te va a dejar de que Cristo te va a dejar de amar por eso. Te vas a perder porque lo que Buda dijo está súper duro. 500 años antes de Cristo. Gaby. Yo he aprendido más de la Biblia cristiana, ¿verdad? No, porque Biblia, pues hay miles, pero, ¿sabes? Yo he aprendido más sobre los mensajes de lo que está en la Biblia con personas que no son cristianas. Y te puedo decir los nombres para Mahansa Yogananda, Sadhguru, Sho, el de, que todos son hindúes, que son personas que abiertamente te lo dicen, yo no soy cristiano, pero las filosofías que dice que de Jesús explican esto. Estas son las ideas. Esto que aparece en la Biblia se refiere a esto. Este es el mismo concepto que aparece. No, pero tú sabes que tú dices no son cristianos. Son cristianos. No pertenecen al cristianismo. Porque los que pertenecen al cristianismo no son cristianos. Por eso dicen que el único cristiano que existió es Jesús. Porque los que van a la iglesia y se hacen pasar porque son cristianos, no son cristianos. Esos hindúes son más cristianos que los cristianos que van a la iglesia aquí. Porque si tú comparas el estilo de vida de esos hindúes con el de Cristo, se parece más que los de los cristianos de aquí. Son tipos sabios, son tipos que no andan juzgando, son tipos que meditan sobre el universo, sobre Dios. Son tipos que tienen amor para todo el mundo, que tratan bien a los demás. Y eso fue lo que dijo Jesús que hicieran. Entonces, ¿quién es cristiano? ¿El que dice yo creo en Cristo y no hace nada? ¿O el hindú que dice, no, yo no soy cristiano, pero te demuestra con los hechos que es más cristiano que tú? ¿Me entiendes? O sea, de verdad, a mí me molesta lo que te estaba diciendo ahorita, eso de que no, porque eso no está en la Biblia. O sea, es que literalmente tiene que estar aquí. Ellos se encerraron en un libro que fue creado 300 y pico años después de Cristo. Y que ha pasado por cientos de ediciones y traducciones. Y acuérdense, escúchame, algo que la gente tampoco entiende es que es tú tener una Biblia. Yo estaba viendo literalmente, leyendo sobre la historia, ¿sabes? Misterios bíblicos y qué sé yo, un documental, y estaban explicando que, ¿sabes? Las consecuencias de tú tratar de crear una copia de la Biblia. Hubo gente, Gaby, en esos tiempos que los pillaron tratando de crear una Biblia, ¿sabe? Copiar lo que estaba en la Biblia para poder traducirlo y, ¿sabe? Que en vez de que la Biblia se mantuviera en el poder de lo que es la iglesia y de los sacerdotes, poder dársela al público. Y la gente que trató de hacer eso al principio, los mataban. ¿Quiénes los mataban? ¿Quiénes los mataban? ¿Eran la otra gente? No, eran la gente que tenía la Biblia.
sea, los mandaban a ejecutar. Te estoy hablando de las mismas personas que estaban, ¿sabe? Que estaban a cargo de las escrituras. Si ellos te pillaban a ti tratando de copiar eso, tú te ibas muerto de una. Porque eso es sagrado, eso tú no puedes tocar, eso solamente lo podemos tocar nosotros. Tú no, nosotros nada más. Tú no vas a leer eso, nosotros te lo vamos a leer a ti. O sea, que eso pasó por cientos de años y la gente se cree que no hubo ninguna mala intención. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que no hubo ninguna mala intención cuando estábamos hablando de personas que mataban a otros por tratar de aprender lo que estaba en el libro? O sea, una persona que es capaz de matarte, de quitarte la vida, por tú tratar de quitarle un libro y decir, ¿sabes qué? Yo quiero saber lo que está en ese libro, yo quiero aprender, quiero copiarlo para poder dárselo a las otras personas y te matan, pero tú piensas en tu propia ignorancia que eso no, eso son personas buenas, sacerdotes, claro, que ellos no tenían oye, malas intenciones. Eso que estás hablando está súper duro y me gusta porque, ¿sabes? Si hoy día, con la tecnología que hay, que cualquiera tiene un celular, que la gente tiene internet para tener acceso a más información, cosas, la gente que está en el poder como los políticos, ciertos religiosos, posiciones grandes en la religión como pastores, predicadores, sacerdotes, papas, etcétera, hacen un montón de cosas malas, como violaciones a los niños, robo, corrupción, todas esas cosas, financian guerras y todo. Si eso existe hoy todavía, imagínate en esos tiempos que la gente era más ignorante, que no tenía acceso a información de internet, que no tenían celulares para grabar, que no tenían un montón de cosas, ¿sabes? Ese poder que había en esa jerarquía, que no pudo manipular y tener un control sobre esos libros sagrados, etcétera. ¿Sabes? Entonces, la mayoría de los cristianos no saben cómo se organizó la Biblia. La mayoría no lo saben, porque dicen que creen en la Biblia. Ellos se creen que cuando Jesús estaba caminando con los discípulos, existía la Biblia, como ellos la tienen hoy. ¿Sabes? Ese librito, con todos los libros existían. Ellos se creen eso. ¿Sabes? Eso existían rollos del Génesis, rollos de Isaías, rollos de... O sea, libros separados. Y no eran los únicos, había muchos otros libros más que se leían, que los judíos leían. No que eran de... No, que los leían y que eran parte. Porque si tú te dejas llevar en el libro antes del Apocalipsis, que se llama San Judas, lee ese libro y tú vas a ver que en una parte dice, bien profetizó Enoc cuando dijo tal y tal cosa. ¿Sabes? San Judas está en la Biblia, pero el libro de Enoc no está. Él dijo, bien profetizó Enoc cuando dijo tal y tal cosa. Entonces, él está citando un libro, el libro de Enoc. ¿Por qué el libro que lo quitaron de la Biblia? ¿Por qué el libro de Enoc no está en la Biblia? Pero entonces, San Judas está citando a Enoc y tú lo tienes en la Biblia. Y fue inspirado por Dios. Acuérdate que todo lo que está en la Biblia fue inspirado por Dios. O sea, que eso que dijo fue inspirado por Dios también, ¿verdad? Exacto. No? Eso es lo que van a decir. O ese no fue. Ahí hubo algo. Eso es lo que van a decir. Eso fue una mala traducción, ¿verdad? Problemas técnicos que tuvimos y el libro de Enoch se coló ahí, pero eso en verdad no fue. La gente se cree que el libro de la Biblia estaba allá cuando Jesús estaba ahí. No estaba. Se hizo 300 y pico de años después. Fue que vinieron a organizar qué libros iban para la Biblia, qué libro, el orden de los libros, todo eso vino 300 y pico años después. ¿Cómo se hizo? Hay que saber el proceso. Si fue por votación, si en verdad se leyó todo, si fue a conveniencia. Entonces, eso no se dice. Pero entonces la gente, vienen estos cristianos y me dicen, no, eso no está en la Biblia. Pues no lo puedo, no, eso no es bíblico. Pero entonces, ¿cómo se formó? ¿Sabes? Yo me tengo que dejar llevar solo por lo que es bíblico, pero tú no sabes cómo se formó eso que es bíblico. Que fueron hombres los que eligieron. Porque Dios no bajó a la reunión y dijo, este libro va, este libro no. Fue a decisión de ellos. Lo que a ellos les pareció que era inspiración de Dios. No, y lo que yo quiero que la gente entienda, Gaby, es eso, que tú dices, pues esos fueron hombres que lo hicieron. Y no se trata de que si fue hombre o no, que si fueron inspirados por Dios. Estamos hablando, lo que yo quiero que la gente entienda es que los mismos hombres que tenían la inspiración de Dios, ¿verdad? Lo que son los sacerdotes, los de la iglesia, la jerarquía de la iglesia, que son las personas que obviamente se supone que son las más religiosas y protectoras con lo sagrado, eran las mismas personas que te mandaban a matar si tú te atrevías a ponerle un pie ahí. O sea, estamos hablando de una persona que es capaz de matarte, a ti, a tu familia, a cualquiera, de matarte. O sea, tú estás diciéndome que una persona que es capaz de matarte, que no hay nada de malo en tú decir, ¿sabes qué? Yo estoy 100% seguro que todas las intenciones que ellos tuvieron detrás de organizar la Biblia, de decir cuáles libros van y cuáles no, eso no había ninguna mala intención, eso fue que Dios bajó y los inspiró y una luz iluminó el cuarto y todo se formó. No,
Deja el viaje, mi gente. Tienes que dejar el viaje ese. Eso que tú estás diciendo es bien, bien, bien importante, bien clave, porque, ¿sabes? Lo que tú estás diciendo, o sea, estamos confiando en las personas que organizaron la Biblia, que eso fue en el concilio de Nicea, el concilio de Hipona, 300 y pico años después de Cristo, confiando en esa gente, pero no nos acordamos que esa gente, antes, si tú te metías con algo de la Biblia o querías escribir algo o no tenías libertad de pensamiento, te mataban. ¿Sabes? Si tú decías que el universo era infinito, como Giordano Bruno, que lo pueden buscar, a él lo quemaron en la hoguera. ¿Quién? La iglesia. Le hicieron a Galileo Galilei, un científico conocido por la teoría heliocéntrica, que significa que el Sol está en el centro y la Tierra gira alrededor del Sol. Antes se pensaba que era la Tierra el centro y que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que es la teoría geocéntrica. Galileo Galilei se dio cuenta que había algo mal, que no cuadraba, que realmente lo que está en el medio era el Sol. Por eso, a él lo iban a matar, pero no lo mataron, lo metieron preso. ¿Sabe quién? La iglesia. Entonces nosotros confiamos en esa misma iglesia, que fue la que organizó los concilios, para decir qué libros iban para la Biblia y qué libros no. No, pero esos son buenos. Esos libros, esos sacerdotes, esa gente está inspirada por Dios. O sea, la misma gente que está inspirada por Dios son la misma gente que te matan si dicen que el universo es infinito, si dicen que el Sol está en el centro, si dicen que la ciencia y la ciencia. ¿Sabes de qué estamos hablando? La gente, esto le va a abrir los ojos a mucha gente. Y de hecho, mira, déjame recordarlo a la gente. Aquí no estamos diciendo, ¿verdad?, que si lo que está en la Biblia es cierto o no. Estamos hablando de que ustedes, y cuando digo ustedes, ¿verdad?, me refiero a la gente en general, se encierra en el concepto de que todo lo que aparece en la Biblia, absolutamente todo, es irrefutable. De eso no, tú no puedes cuestionar nada, porque si tú cuestionas algo y cualquier cosa que tú me enseñes que no esté en la Biblia es falso. Eso es totalmente falso. Cualquier religión. Ese concepto de tú pensar así es lo que tiene el mundo así como está, jodido. Ese concepto de pensar así es lo que tiene al mundo diciendo, ¿sabes qué? Esa es mi tierra. Yo voy para allá, voy a matar a todo el mundo. ¿Por qué? No, porque es que Dios me mandó, chicos. Esa tierra Dios me la dio a mí. ¿Entiendes? Ese mismo concepto es el mismo que hace que la gente se mate entre ellos porque supuestamente el Dios mío vino antes que el tuyo. El tuyo te lo dijo hace 3.000 años, pero el mío fue hace 5.000 años. El tuyo es embuste, el mío es cierto. Oye, son ignorancia, esos son estupideces y parecemos nenes chiquitos peleando por un puto dulce porque supuestamente el papá se lo compró y el otro no. Mira, déjense de estupideces, chicos. Oye, también a mí me encojonan. Tú te pones a pensar ¿sabes? Van a decir, no, pero es que eran considerados herejes por decir esas cosas y por eso lo hacían. Oye, en la Biblia en ningún lado te va a decir que si alguien es hereje o alguien piensa diferente a la Biblia, entonces hay que mandarlo a matar y quemarlo en la hoguera. Jesús dijo eso, Jesús dijo, ir por toda la nación y predicar el evangelio, el que creyere será salvo, el que se bautice. Y si se meten una bofetada, ponle el otro cachete. Normal. Entonces vienen esta gente y los quemaban por tener libertad de pensamiento. Está bien, esto no es culpa de Dios, porque realmente Dios nos mandó a eso. Eso fue la iglesia. O sea, que la Santa Inquisición y toda esa gente, todas esas guerras que hubo, en verdad eso no es culpa de Dios. Yo no estoy diciendo, pues Dios es el culpable, mira, por culpa de Dios. No, eso fue culpa del hombre y su ignorancia. El problema aquí es que nosotros estamos creyendo en un libro que fue organizado por esa gente. No que lo escribieron, que fue organizado, que dijeron, ok, este libro va primero, este libro va después. No, este libro que también existía, no, ese libro no va. No, este otro libro, no, ese otro no va. Este sí, este no. ¿Cómo nosotros sabemos que esos libros que se eligieron son los únicos que realmente son y que todo lo que está escrito ahí es precisamente así mismo? Que no se le quitó algo, que no se le añadió algo. Porque la misma Biblia, fíjate, te dice que hay del que le quitara o le añadiera. ¿Quién sabe si lo hicieron o no? Bueno, estamos hablando de personas que son capaces de matarte. Son personas que son capaces de matarte, de quemarte en la hoguera, de hacer cualquier cosa. Imagínate tú si no pueden añadir o quitar algo para tener un mayor control. Para tener un mayor control.
para que la gente haga tal cosa. ¿Me entiendes? Y esto no es cuestión de, diablo, ustedes le quieren dañar la mente a la gente y que pierdan la fe. No, es cuestión de que piensen, de que cuestionen. Al contrario, es que tú mismo lo dijiste, es que eso no es culpa de Dios, porque es que son estupideces que ellos mismos inventaron. Aquí no estaba, eso de que yo dije de las tierras, yo no estoy diciendo que Dios no existe o que Dios es malo, yo estoy diciendo que esa cabronería te la crees más que tú mismo, porque no me vengas a decir a mí que Dios te mandó a ir a una tierra a matar gente, Dios no te mandó, eso fuiste tú. Exacto, esto es como los pastores que dicen, no, Dios me dijo que tú y todo vas a hacer tal cosa. Y no pasa. Y no pasa nada. O sea, así mismo, la mayoría de la gente cuando tiene un presentimiento, algo bien que tú, yo siento esto, siento decir esto, rápido dicen, no, Dios me está diciendo que, pum, que te diga esto. Dios me dijo tal cosa. Así mismo, posiblemente los autores de la Biblia dijeron, Dios me dijo esto. Dios nos dijo que esta tierra es la de nosotros. ¿Sabe? ¿Y cómo nosotros sabemos? Mira, ¿sabes? No, realmente no lo sabemos. Y yo me pregunto. Y Ávila dijo, mira. Gaby, escúchame esto. Espérate, rapidito. Gigi Ávila, que es un hombre de Dios, que yo veía sus predicaciones y yo, aunque yo no me considero full fanático de la religión cristiana ni nada de esto, creo que es un hombre de Dios y fue un hombre muy bueno y de verdad me gusta su forma de predicar y todo, aunque difiero de muchas cosas que dice. Él dijo que él se iba a ir en el rapto, que Dios le había mostrado que él se iba en el rapto y él se murió después y no se fue en ningún rapto. Como un hombre que realmente sabemos que Dios pues lo usa, entonces dice algo y no se cumple. Y queda como por 40 días. Gigi Ávila, que era un hombre considerado un hombre de Dios, dijo que se iba en el rapto y no se fue. Como a los mismos autores de la Biblia dicen, no, Dios me dijo tal cosa, Dios me dijo tal cosa, y no son verdad. Ok, la gente me va a decir, a un cristiano me va a decir, no, pero sabemos que es verdad porque cuando ellos dicen Dios me dijo y se cumple. Si se cumple lo que establecen. Pero como yo sé, porque ahora mismo yo puedo decir, Yadiel, yo puedo decir, Dios me dijo tal y tal cosa. Y vengo y lo escribo en un libro y digo, ¿qué pasó? Pues yo no sé si pasó. Eso se cumplió, la profecía se cumplió. Tú lo viste, es que nadie lo vio. Entonces ya uno cree por fe que pasó, pero eso es porque está escrito, no porque lo vimos. Porque algo que pasó hace 2000 años, pues tú dices, no, ahí dice que pasó. Oye, la profecía se cumplió. Se cumplió, pero ¿cómo sabemos que se cumplió? Porque yo puedo escribir algo ahora y que me lean en 1000 años. Y escribo yo que pasó lo que yo profeticé. Y van a decir, diablo, este tipo era un profeta del carajo. El tipo dijo que iba a pasar tal y tal cosa. Y dice, y se cumplió. No, porque ahora podemos corroborar en la historia si realmente pasó, porque ahora hay cámara, hay video, hay un montón de cosas. Pero para ese tiempo no había nada. Y no sabemos si todo se cumplió. Sí hay estudios arqueológicos y cosas que se han demostrado que sí hay ciertas cosas que se cumplieron, pero no todo lo que está, nosotros sabemos si se cumplió, ¿me entiendes? Y tú sabes que, Gaby, otra de las cosas que me molesta, que tampoco a la gente, por lo que veo, no le han dado casco, es que usan la palabra terremotos y hambruna como señales. No, que la Biblia dice que habrán terremotos y hambruna. Y, cabrón, eso siempre ha existido. Más de 2000 años corridos han habido terremotos y hambruna. Todo el tiempo, no hay ningún año. Y el que se atreva a contradecirme en esto, que venga y me lo explique. Dime en qué año no ha habido terremotos y hambruna en el mundo. Dime uno. No, y no solo en el mundo. Año. Y no solo en el mundo terremotos, eso existe en otros planetas y tormentas y huracanes y cosas así. No huracanes, porque eso va a depender del agua, pero tormentas y cosas en otros planetas. Escucha esto. Ya no hay nadie. La gente no parece que es que todavía parece que no le ha llegado el casco. Que en los tiempos de antes, tú no te puedes, Gaby, si tú vivías en Puerto Rico en los tiempos de antes o donde quiera que tú vivías, tú no puedes enterarte si en China hubo un terremoto así de rápido. Ahora mismo, nosotros vivimos en un mundo globalizado donde, mira, hubo un tsunami en África. Mira, hubo un huracán en tal sitio. Mira, murieron 500 personas en tal sitio. Mira, el terremoto de México, el tsunami de Japón, el tsunami de India. Esas son cosas que tú te enteras al momento. Tienes tanta información que tú dices, wow, mira para allá todo lo que está pasando en el mundo. Y ustedes no se dan cuenta. Parece que, yo no sé si es que la mente se les funde a veces, que antes no había esa tecnología para tú enterarte así de rápido de las cosas.
So, en tu propia ignorancia, tú crees que las cosas ahora están pasando más que antes. Claro, eso siempre ha existido. Lo que pasa es que la gente no se enteraba. ¿Cómo es posible que hace 300 años atrás yo vivo en Puerto Rico y me entero si hubo un tsunami en China? O sea, yo no me voy a enterar. Ahora vivo en paz. Esa gente vivía en paz. Ahora todo el mundo vive estresado pensando que no, que eso son señales del fin del mundo. Pues el mundo se lleva acabando desde hace 10.000 años. Porque no ha habido ni un solo año en la historia de la humanidad donde no ha habido hambruna ni terremoto. So, sí, no, pero te van a decir, no, pero ahora son más frecuentes, etcétera. Siempre van a buscar eso no, algo. pero es que ahora se ven más. No, claro, ahora tú te enteras más, que es lo distinto. Ahora tú te enteras más. No es que ahora pasan más, ahora es que te enteras más. Exacto, y es que cogen cualquier excusa. Y a mí lo que me encojona es que la gente se estresa por estas mierdas, cabrón. La gente se estresa literalmente, toman decisiones a base, bueno, yo tenía un plan de negocio, pero yo sé que Cristo viene, ¿me entiendes? ¿Sabes? Hay que uno tiene que estar pendiente a el rastro, uno no puede estar pendiente al dinero, porque tú sabes que... ¿Para qué tú vas a ahorrar si Cristo viene ya mismo y no, mira, no te vas a llevar nada cuando te mueras? Sí, tú no te lo vas a llevar para allá. Y viven una vida, o sea, la gente, cuando uno habla de esto, en un podcast de desarrollo personal, esto no es por controversia ni mierda. Esto es algo espiritual que afecta tu vida todos los días. Porque esto va a tener que ver con tu filosofía de vida. Cómo tú ves el mundo. Porque si tú ves el mundo basado en eso, tú vas a actuar de otra manera. Vives en miedo todo el tiempo. Vives en miedo, dices, ¿para qué? Si no me voy a llevar nada. Y esos son patrones que se graban en tu mente y no te dejan pensar diferente. Si uno quiere pensar diferente, uno tiene que cambiar la mentalidad. Y principalmente la espiritual, el mundo religioso, es uno de los más que te va a afectar. Porque es lo que te estoy diciendo. Cuando tú piensas que te va a ir en un rastro, cuando tú piensas que no te vas a llevar nada cuando te mueras, cuando tú piensas muchas cosas que te enseñan en la religión, tú dices, pues, ¿verdad? ¿Para qué voy a ahorrar si yo no me voy a llevar nada? ¿Para qué yo quiero tanta casa? ¿Para qué quiero tanta de esto? Ay, si ya mismo uno se muere. Si uno no se lleva nada. Papi. El amor al dinero, que la gente no entiende. No, que el dinero es la raíz de todo mal. No, el amor al dinero. No quites la otra palabra. No quites la otra palabra. Que Dios no dice que el dinero es la raíz de todo mal. Eso no dice Dios. El amor al dinero. Amor. Cuando la gente ama el dinero, en vez de amar lo que el dinero puede hacer, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo yo amar el pedazo de papel que yo amar lo que puedo hacer con él. No es lo mismo. ¿Me entiendes? No es lo mismo. No es lo mismo yo amar el autobús a decir, ¿sabes qué? Yo amo poder y darle transporte a 300 personas al día. Eso es lo que me llena, darle transporte a la gente. No es de que si viene un pichón y me caga el autobús, ya yo estoy encojonado. Son dos cosas distintas. Que eso es otra frase también en la religión. Yo pienso cuando dice amar el dinero, no es... tú puedes amar el dinero. Es cuestión de qué tipo de amor es. Un amor enfermizo donde tú pones toda tu fe y tu esperanza en eso y crees que no. Pero uno puede amar todo, pero es cuando te obsesionas como que a nivel enfermizo de que no, el dinero nada más. No, ¿me entiendes? Pero yo pienso que eso mira, el amor al dinero proviene también de ignorancia. Porque yo estoy seguro, Gaby, que una persona como Elon Musk no le preocupa irse a la quiebra, porque como te dijimos la otra vez en el podcast, son gente que tienen las destrezas o sea, tienen conocimiento y destrezas tan cabronas que tú le quitas el dinero y lo vas a ver 2 meses después, el tipo vuelve y tiene dinero y es como, adiós, pero es que el tipo sabe hacer dinero, él no le preocupa decir, ¿sabes qué? Yo tengo 80 millones, los voy a gastar en tal cosa. Y al año que viene lo ves y tiene 180 millones. Mira, anyway, ese no es el tema. Escucha. Tú sabes que tú has visto muchos cristianos enseñando videos de Albert Einstein, como que, Albert Einstein era un científico famoso y creía en Dios. Y ponen unos cantitos de cuando él estaba en un salón y le contestó una maestra, algo de Dios, ¿verdad? No sé si lo has visto. Sí, yo vi que pues claro. Ok, pues muchos cristianos usan eso para decir que Albert Einstein creía en Dios. Y ellos se sienten orgullosos de eso. Porque pues, yo pienso que es un argumento que tú puedes usar contra un ateo. Un ateo no cree en nada de Dios y el mismo Albert Einstein, siendo un científico prominente, pues sí creía en Dios. Pero ¿en qué Dios creía Albert Einstein? Porque él lo dejó claro. Él explicó en cuál Dios dijo que creía. Que él creía en el Dios de Spinoza. Y no Spinoza de Dorado de aquí. Spinoza, Baruch Spinoza era un filósofo. Y él tenía un concepto de Dios bien interesante. Que lo pueden buscar. ¿Entiendes? ¿Sabes?
Para que tú veas que esto es del tema que estamos hablando. El concepto, o sea, el hombre creó a Dios porque es un concepto. ¿Cómo era el Dios de Spinoza? Y no es, oye, Spinoza decía, ¿sabes? Como que para mí Dios es así, así, así. Yo pienso que es así, que esto, que Dios no puede ser así, así, que debe ser así, así. Y cuando tú lo lees, tú dices, wow, interesante, tú dices, eso me hace sentido. A lo mejor la gente va a decir, es que tú, bueno, pues en tu imperfección quieres ajustar a Dios a tu manera, esto, lo otro, a tu conveniencia. Bueno, Sí, pues lo está mismo bien, que di lo que hicieron tú ellos quieras. también, porque eso fue lo mismo que hicieron todo el mundo. Todo el mundo hace lo mismo. Albert Einstein dice, yo creo en el Dios de Spinoza. Un tipo inteligente, pero cree en el Dios de Spinoza. No en el Dios cristiano que tú crees, caballito. Porque en el Dios cristiano tuyo, él no cree. Créeme que él no cree en ese Dios. Él creía en el Dios de Spinoza. Para que tú veas que sí hay conceptos de Dios. Sí, Ujú. y es interesante eso. Asimismo, hay muchos otros conceptos. Y si alguien a mí me pregunta, ay, pero tú crees en Dios, no, porque yo a veces te escucho y yo siento que tú eres ateo. Pero bueno, mira, yo te lo he dicho ya varias veces, yo sí creo en Dios. Pero yo aquí, te lo digo claro, porque estos brother habla claro, en el Dios de la Biblia, literalmente como se expresa el Dios de la Biblia, yo no estoy de acuerdo con ese Dios. No te puedo decir si existe o no, porque si ese es el Dios verdadero, si ese es el Dios verdadero, yo no lo sé. Pero si ese es el Dios verdadero, Óyeme, yo yo... creo que lo estás diciendo un poco mal. Ok. Tú no estás de acuerdo con ese Dios. Tú no estás de acuerdo con lo que la gente piensa de ese Dios. Porque acuérdate que no podemos atribuirle a Dios la culpa de la ignorancia del hombre. Y No, no, yo yo pienso sé. que la Biblia tiene mensajes que yo digo, ok, contra, wow, pero muchas de Pero las cosas son ignorancia del hombre, que no, yo Dios no sé, tiene yo sé. culpa de eso. No, pero por eso te digo, yo te digo, si después me enterase yo de que ese verdaderamente es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, si yo me enterase de que, mira, DH, ese era el Dios verdadero, aún así, yo no estoy de acuerdo con ese Dios. Porque yo sé que el Dios cristiano que nosotros estamos hablando es el Dios que yo pienso que creó el mismo ser humano, que es un concepto creado del ser humano. Ujú. ¿Sabes? Las descripciones que le dan, que es un Dios celoso, que la venganza es de Dios, que, que, que le empezó a crear el ser humano, que mandó a conquistar las tierras y mandar a matar a todos los primogénitos y Que a hay todos que los animales, alabarlo, que tienes que alabarlo todo el tiempo. que tienes que alabarlo, que esto, que lo... Todas esas descripciones que da de Dios, yo te digo que si ese es el Dios verdadero, pues yo no creo en ese Dios. Ahora bien, es como tú dices, bien probablemente, que es lo que yo creo, pues esas descripciones se las dio el mismo ser humano. Y Dios no tiene culpa de eso. ¿Me entiendes? Ujú. Por eso tú me dices, ¿yo creo en Dios? Yo creo en un Dios creador. No creo en un Dios así como lo están poniendo. Me gusta lo que hacen, en el sentido de que tratan de explicar a Dios. Tratan de dar una explicación. Porque hay una falta de querer saber cómo es ese ser. Pero, y todas las religiones hacen lo mismo, tratan de explicar a su Dios, a Dios a su manera. Me Ujú. gusta lo que hacen, para mí es una belleza que tienen todas esas religiones, que si la hindú, que si esto, que todas las religiones, incluso la musulmán, Alá, todo, tratan de explicar algo. Y tú lees y coges ciertas verdades de aquí, ciertas verdades de allá, ciertas verdades de allá. Pero yo digo, ninguna religión tiene la verdad completa. El cristianismo tiene ciertas cosas que son verdaderas, el hinduismo tiene ciertas cosas, el budismo, los musulmanes y la Y santería, todas tienen cosas todas las bastante religiones similares. tienen algo, el espiritismo, todas tienen algo que tú dices, esto es verdad, esto es verdad. ¿Me entiendes? Pero no todo, ninguna tiene todo, no, todo esto es verdadero y correcto. Ninguna, y que venga Sí, cualquier porque el cristiano. elemento humano siempre está ahí, es que el elemento humano siempre está ahí, Gaby. Y mira, otra de las cosas que yo quiero mencionar, porque también estamos hablando de, o sea, la defensa número uno de las personas que son religiosas es que eligen un lado. Son bien raras las personas que dicen, ¿sabes qué? No, yo creo mucho en la ciencia, porque yo he notado que la ciencia corrobora ciertas creencias que yo tengo y explican, en pocas palabras, explica lo que pasa detrás de las escenas, en lo que es la religión, etcétera, o en la vida, en la creación. Son bien poquitas las personas. Hay muchas personas que eligen uno en un lado. No, yo creo en Dios, no en la ciencia. ¿Me entiendes?
Y yo pienso que en la ciencia, o las personas que no creen en Dios y solamente en la ciencia, me explico bien, las personas que solamente creen que no creen en Dios, que te dicen, no, yo por eso yo no creo en Dios, yo solamente creo en la ciencia, yo no creo que hay nada creador ni nada de eso, lo mío es, pam, la ciencia. Todo lo que tú dices que sabes de la ciencia, lo sabes, lo dices por fe. ¿Me entiendes? Porque todos los libros que tú has leído, de los estudios que hubieron, tú tienes que creer que supuestamente la persona estaba allí, que de verdad hicieron el estudio y que sí, esos fueron los resultados, que él no malinterpretó nada. Todo lo que tú dices, que tú aparentemente sabes de la ciencia, lo estás diciendo por fe, porque tú no estabas allí. No necesariamente. No, la gran mayoría, no estoy diciendo todo, pero lo que la gente dice que sabe, no, porque es que un estudio demostró que, sí, pero sí, tal vez hicieron el estudio, pero tú estabas allí. Tú no ¿Cómo tú estabas sabes que allí, hicieron el tú no estudio? estabas allí, pero lo puedes replicar. Lo puedes replicar, escúchame, pero siempre está el elemento de fe de la interpretación, es lo que estoy diciendo, que tú tienes que tener fe que la interpretación es correcta. Ah, mira, fulano hizo tal estudio y él concluyó tal cosa, tú lo estás creyendo por fe, porque tú tienes que tener fe de que lo que él vio supuestamente fue lo que pasó, ¿es o no es? Pero si no pero si no quieres dejarte llevar, yo entiendo lo que tú me dices, porque no todos los estudios científicos que uno lee, uno los averigua. Pero si tú quieres salir Exacto. pero si tú quieres salir de la duda o de la fe, Ujú. ve y hazlo, a ver si no es verdad. ¿Me Sí, entiendes lo que te digo? pero siempre está la gente, Gaby. ¿Quién hace eso? Dime. ¿Quién actualmente es lo mismo con la religión? ¿Qué dicen los hindúes? Yo no te estoy pidiendo que tú creas en mí. Lo que es lo de yoga y lo de la espiritualidad y de entrar en la... mira, si tú ponte a ver a Osho, Sí, O-S-H yo sé, Osho, a él lo querían matar el gobierno de los Estados Unidos porque él tenía ciertas creencias y él criticaba a todo el mundo, él criticaba a los mismos hindúes y él decía, mira, es que yo no le digo a la gente que me crea, haz lo que yo estoy haciendo, para que tú veas que te va a pasar lo mismo que a mí, tú vas a tener ciertas experiencias, lo que tú dices, se puede replicar. Lo espiritual es una ciencia, hay una ciencia detrás de lo espiritual, que es lo que la gente no entiende, que no estoy hablando de religión ahora, estoy hablando de lo que es lo espiritual. Lo que es la espiritualidad y eso de los hindúes, lo del yoga, lo de la meditación, lo del samadhi, todo eso son cosas que son replicables, que lo han hecho cientos de personas, miles de personas ya lo han hecho y te dicen exactamente lo mismo. Eso no es ciencia, literalmente es ciencia. yo estoy de Eso que acuerdo. tú dices, eso que tú dices, estoy 100% de acuerdo. Sí se puede replicar, pues claro que sí. La gente lo hace, claro que no. Lo creen por fe y ya. No hacen nada. Y lo mismo que tú dices de los cristianos, mira, los cristianos que están hoy día no son ni cristianos. ¿Por qué? Porque no hacen lo que hizo Jesús, no viven como vivía Jesús, no lo Exactamente. replican. No, yo entiendo tu punto y estoy de acuerdo. Y eso que estás diciendo es bien interesante. Y la ciencia, al igual que Ocho, es así mismo. La ciencia te dice, si no me crees, ven y hazlo. ¿Me entiendes? Exacto. Hazlo tú y Pero ¿y vas qué a hace ver la que es gente? así. Pero ¿y qué hace la gente? No, La no, gente pero lo que la hace es gente repetirlo. es No, papi, repetir. un estudio Porque en confían, porque 1935. confían y ahí es donde Exacto, está la fe. porque están usando la fe nada más. Ellos no están usando su propia experiencia, están usando la fe, Sí, sí, no que es lo que entiendo, hace todo el entiendo. mundo. Entiendo tu punto, pero exacto, eso es humildad, ¿me entiendes? Cuando tú dices, tú estás abierto a que, mira, hazlo tú a ver, para que veas que no te estoy mintiendo. O sea, la ciencia es como que esto es lo que pasa si haces esto. Si tú no estás de acuerdo, demuéstrame Dejarlo lo tú a ver. contrario. Hay una invitación a refutar todo. Hay una invitación a refutar a Albert Einstein, a Newton, a todos. Vengan. Y entonces vamos a tener el nuevo Einstein si logramos ver a alguien que pueda contradecir y demostrar que Einstein estaba mal. Pero en la religión no es así. En la religión eso es una ofensa y un hereje y un tipo que está poseído por el diablo porque tú estás diciendo que Pablo estaba mal. Tú eres loco, ¿me entiendes? Y eso ya es, o sea, ya es una autoridad que ya es incuestionable y eso se llama dogmatismo. El dogma, donde tú vienes y toda la enseñanza, esto es un dogma. Tienes que creer en eso y ya, y no lo cuestiones. Porque ¿quién eres tú para cuestionar? Y ponen el ejemplo del alfarero, donde vienen y el alfarero está haciendo sus vasijas. ¿Y quién es la vasija para decirle al alfarero lo que tiene que hacer con ella? ¿Quién es el barro para decirle al alfarero lo que tiene que hacer con él? Porque el alfarero hace lo que le dé la gana con el barro. Pues entonces nosotros somos el barro. Nosotros somos una mierda
que no tenemos que preguntarle a Dios nada. Nosotros tenemos que ya, Dios nos hizo así y ya. Y hace lo que quiera con nosotros. No es ni a Dios, es y no es a Dios, no es a Dios, porque ahí dijiste a Dios, al Dios de ellos. A la interpretación que otros seres humanos tuvieron de Dios, donde Sí. supuestamente si una mujer, ¿verdad? Si una mujer le pega los cuernos, pues mira, apedréenla ahí, métela en 4 pedazos y mátenla, que se joda. Ah, sí, eso fue que Dios se lo inspiró. Pero sin embargo, Jesús dijo, mira, Moisés en verdad les dijo eso, pero yo les digo tal cosa, porque que Moisés parece que estaba, no sé, o sea, se fue un poquito más allá de lo que Dios le mandó. ¿Entiendes? A mí un cristiano me dijo, un cristiano me dijo una vez que Dios hizo vasijas de honra y vasijas de deshonra, dando a entender que Dios creó a ciertos humanos con ciertos dones y cualidades y desarrollo espiritual, etcétera, y a otros, pues, no lo hizo así. O sea, como que hay gente que hace el bien y es más inteligente y tiene ciertas cosas porque Dios lo hizo así, porque son vasijas de honra, y hay otros que Dios los hizo para que hicieran el mal. Y Okay. que, Sí, es y como que, lo de y, PlayStation. Tú tienes a los de estos y a los adversarios. y Ya. que, y que, y que nosotros no somos nadie para cuestionar eso. Porque nosotros somos el barro, como te dije. Me dio el ejemplo del alfarero y me dijo que el barro no le puede decir al alfarero lo que va a hacer con él. O sea, que si el alfarero te hizo una vasija de deshonra, pues tú eres una vasija de deshonra y ya, brega con esa. Y si el alfarero te hizo una vasija de honra, pues ya, brega Pues con mira, esa. vamos a dejarnos llevar por ese mensaje inspirado por Dios y le decimos a la gente, mira, si tú eres una persona que sufres de coraje, depresión, eres bien agresivo, le das a tu esposa, eres simplemente una vasija de deshonra, así que no te preocupes. No te No tienes preocupes. nada que hacer, eres una mierda de ser humano porque Dios te hizo Exacto. así, ¿ok? Y Dios te hizo Eso es así, no todo. sientas culpa, no sabes, tu conciencia, manténla tranquila, porque es que Dios te hizo una vasija de deshonra y tú sabes, todo es por la voluntad de Dios, tú no te sientas mal, tú fuiste creado para perderte en el infierno, pero tranquilo, porque tú no eres nadie para cuestionarle eso a Dios, porque el barro no le dice al alfarero lo que tiene que hacer con él, Exacto. ya. O sea, de toda la gente que se va a perder, y toda la gente que está matando gente y están violando niñas y haciendo el mal, no se preocupen, porque es que Dios creó vasijas de deshonra. Y ustedes son las vasijas de deshonra. Preguen con esa. Los que hacen el bien, ustedes no hacen el bien porque ustedes tienen un buen corazón y ustedes han desarrollado esa capacidad, esa madurez y ese amor por la humanidad. Es que Dios los creó para vasijas de honra. Porque nosotros no hacemos nada por nuestra voluntad. Todo es Dios. ¿Me entiendes? Exacto. Lamentablemente. Ese es el pensamiento que tienen muchos cristianos. Entonces, yo respeto realmente el que quiera pensar lo que quiera, pero no tengo que estar de acuerdo con lo que piensa. Escúchame, el mensaje que le puedo decir a la gente, tus creencias de verdad te hacen la vida más fácil a ti y a los demás. Si la respuesta es sí, sabes que desde que yo tengo estas creencias, mi vida ha dado un giro increíble. Yo me siento la persona más feliz del mundo. La gente se siente súper bien conmigo. Todo el mundo me lo ha dicho, que se nota mi felicidad. Si ese es el caso, caballo, siga haciendo lo que estás haciendo. Ahora, si a ti te molesta un poquito que otras personas piensen distinto a ti, tal vez tú todavía no has llegado a ese nivel de sentirte bien contigo mismo. Porque si tú sientes que tienes que defender algo, si tú sientes que tienes que defender supuestamente tu religión de una manera combativa, como que no, la guerra contra la droga, la guerra contra aquello, y todo es como una guerra que la gente se crea en una película. O sea, es como que tú somos nosotros contra ellos. Si ese es tu concepto de tu religión, pues mira, no sé, ¿verdad? No sé qué te hace pensar así, pero ponte a analizar y reflexionar contra por qué es que yo me encojono cada vez que la gente habla de tal cosa. ¿Por qué es que yo me agito? ¿Qué es lo que yo estoy defendiendo? ¿Qué yo estoy defendiendo? Ponte a pensar en eso. ¿Qué tú estás defendiendo? ¿Tú estás defendiendo algo que es tuyo o algo que te dieron? Ponte a pensar en eso. ¿Lo que tú estás defendiendo es tuyo? ¿O fue que lo aprendiste de otra persona? ¿Te lo dieron? Te dijeron, mira, tú no puedes cuestionar esto. Mira, si tú cuestionas esto, te vas a ir para el infierno. Mira, ¿sabes? Dios lo ve todo, no lo cuestiones, que a Dios nadie lo coge de zángano. ¿Eso fueron cosas que tú concluiste por tu propia experiencia o fue porque las oíste de otra persona? ¿Por qué se encojonan? ¿Qué tú estás defendiendo? Porque lo que tú estás defendiendo ni siquiera es tuyo. ¿Me entiendes? Ni siquiera es tuyo ni provino de ti.
Son ideas que te metieron en la mente y tú, bajo tu propia ignorancia, las adoptaste y dijiste, no, pues mi papá, mi mamá, mis primos y hace miles de años se dice tal cosa, pues yo soy así, ese soy yo. Bueno, si tú quieres pensar así, pues perfecto, piensa así. Nosotros pensamos de otra manera, así que esa es la que hay. Yo no tengo más nada que decir, sinceramente. Por mí el podcast ya se acabó, pero si quieres podemos seguir hablando. No, yo creo que ya se dijo todo y ha durado bastante, pero la idea central de este episodio, que hablamos de un par de cositas más, es lo del concepto de Dios, saber y entender que lo que nosotros, cuando nosotros mencionamos esa palabra Dios, realmente es un concepto creado por el ser humano, porque nadie conoce a Dios verdaderamente. Y tú puedes decir, no, que a mí Dios me habló, no, que yo tuve una experiencia con Dios. Mira, hay tantos factores psicológicos que tú desconoces, que tú no tienes idea. Exacto. Tú a veces por la noche te pones a ver un video de una persona y terminas soñando con esa persona. Ay, bendito. De Claro momento sí. estabas pensando en fulano y de momento viene y sales soñando también con él. El cerebro es tan complicado y los pensamientos y todo eso, que tú cuando hablas de una experiencia con Dios y esas cosas, ¿sabes? Yo respeto tu fe y tu experiencia, pero hay tantos factores que tú desconoces. Venimos desde pequeño enseñándonos unas cosas de Dios, diciendo Dios me dijo, Dios aquello, Dios lo otro, y de momento tú literalmente escuchas a Dios, de momento tú literalmente ves a Dios, y son cosas creadas por una autosugestión inconsciente. ¿Sabes? ¿Tú crees que ese concepto de Dios es el verdadero? Porque has sido autosugestionado inconscientemente, porque fuiste criado, te inculcaron unas cosas y tú no lo vas a entender. Pero es así todo el concepto, todo lo que nosotros es creado, ¿me entiendes? Los conceptos son creados por nosotros. Nadie conoce al Dios verdadero. ¿Por qué no? Porque nadie ha hablado, nadie ha visto, nadie ha estado ahí realmente. O sea, hay diferentes conceptos de Dios. Y eso es lo que hay que entender. Eso es este podcast. Entonces, por eso es que estamos diciendo que el hombre creó a Dios. Porque ese concepto de Dios ha sido creado por el ser humano en diferentes culturas. Y la frase principal de este podcast es que para nosotros encontrar al Dios que nos creó, es decir, al Dios verdadero, al creador, tenemos que dejar de buscar al Dios que nosotros mismos hemos creado, que le hemos atribuido cualidades humanas y cosas. Estamos pensando que Dios de una forma que probablemente no es. Y eso hay que reflexionar sobre eso, hay que pensar sobre eso. Verdaderamente Dios es así, Dios es un Dios celoso. ¿Cómo un ser tan poderoso y tan sabio va a ser celoso? ¿Cómo un Dios tan sabio y que lo sabe todo va a ser fuego consumidor? Él es amor, pero fuego consumidor también. Es decir, yo soy bueno, pero no me encojones mucho porque te voy a mandar fuego para allá. Un tipo sabio que todo lo sabe no está en eso. Porque él ya sabe lo que va a pasar. Y tiene la capacidad de... No es que nada tiene poder sobre él. La Exacto. gente no entiende, si la gente reflexiona lo que son los celos. ¿Qué son los celos? ¿Me entiendes? ¿Qué son los celos? Es como que tú, cuando alguien tiene, o verdad, cuando la atención de esa persona se dirige hacia otra cosa y tú sientes esa como que ese coraje e inseguridad, que como tú como que quieres esa atención, tú quieres que la persona no, yo no, a mí no me gusta que mi esposa se vaya con esas amistades porque hay un par de hombres ahí y tú te sientes celoso. O la mujer, por ejemplo, mira que él le presta atención a esto y uno se siente, ¿entiende? Esa inseguridad Entonces, no proviene de un Dios que lo creó todo. no puede, no puede. Entonces te da unos mandamientos donde te dice no matarás. No codice los bienes ajenos, pero entonces te manda a una tierra que ya estaban otras personas y te manda a matarlo. Un Dios poderoso que puede cambiarle la mentalidad a esas personas para que ellos mismos se vayan o para que vivan juntos en fraternidad y compartan todos los recursos naturales que él creó para todos. Porque él no creó eso para los judíos nada más. Él creó los ríos para los judíos, porque ese es su pueblo. Y el sol también. Está más horas allí, en esa tierra. No. El sol, las estrellas, el cielo, las nubes, la lluvia, el agua, todo fue creado para todo. Pero tenemos un Dios que manda a matar por un canto de tierra.
Ese es realmente, ese es Dios. No. Mira, todos saben, bueno, no todos, los que estudian un poco saben que antes tú te tenías que posicionar en un buen lugar. Es como todo. ¿Por qué Dorado es más caro que Morovi? ¿Por qué San Juan es más caro que Jayuya? Ah, el área metro. Allí tengo hospitales cerca, escuelas cerca, Comercio, tengo todo cerca. Ah, pues antes era lo agua, mismo. Antes era agua y lo comercio. mismo. Antes, no, espérate. Tenemos tierras fértiles, tenemos Tenemos ríos, minerales, metales. tenemos 3 ríos, tenemos la playa donde podemos pescar. Hmm. Esta es la tierra donde fluye leche y miel, como dice la Biblia. Fluía leche y miel. No, se daba el trigo, había agua para pescar. Este es papi, eso es, ya tú sabes, palmas del mar. Aquí es que es. Esta es la tierra prometida. Dios me lo dijo, que es esta. Y decimos que fue que Dios nos mandó. No, papi, es que era un lugar conveniente para vivir. Y había que matar al que sea para estar allí. Ah, pero Dios te mandó a matar a los primogénitos, te mandó a matar a todos los animales, te mandó a matar a todo el mundo por ese lugar. No, porque Dios es todopoderoso, pero no podía cambiarle la mentalidad a todo el mundo. ¿Ves? Ese concepto de Dios, yo no puedo creer en él. Por eso es que nosotros hemos creado a Dios. Esa idea de Dios, no, ese no es Dios. Eso ha sido creado por nosotros. Y eso es lo que hay que entender, reflexionar sobre eso. No tienes que creerme. El punto es decir contra. ¿Tiene sentido lo que Gaby está diciendo y Yadiel? No, Gaby, están hablando mierda. Si estamos hablando mierda, coméntenos, están hablando mierda. Por esto y por esto. Ahora, si te hace sentido, reflexiona sobre eso y di contra. ¿Verdaderamente Dios será así? Ya está. Exacto. Eso es todo, mi gente. Aclárennos la duda en los comentarios y bienvenido, ¿verdad? Cualquier persona, yo los invito a que si quieren ser parte del podcast, a nosotros no nos molesta, ¿verdad? Explorar nuevas ideas, porque de eso se trata esto. Así mismo como nosotros les decimos a ustedes que abran su mente un poco, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo quiero ir para el podcast con ustedes y quiero hablar de ese tema, porque yo tengo varias cosas que quiero compartirles, pues mira, déjenos saber, le tiran a Gaby por DM o a mí, nos envían un mensaje, lo que quieran, y cuadramos y hacemos un podcast, porque no se trata de pelear, pero si quieres ser parte del contenido, los invitamos aquí. Así que hasta la próxima y no se olviden de hablar claro siempre.